Este miércoles ocurrió algo sorprendente, inesperado. Una marcha convocada, por un lado, por sindicatos para reclamar por sus derechos y por otro lado, por corrientes políticas opuestas al gobierno que están contra la reelección presidencial, terminó de una manera tumultuosa, terrible. Una minoría de estos manifestantes, que nunca fueron demasiados, nunca fueron muchos, terminaron prácticamente asaltando el Palacio de Gobierno del Perú, algo inédito, algo que no se había visto nunca en el Perú. Álamo Pérez Luna nos cuenta la historia de este miércoles negro. Veamos. Miércoles 30 de septiembre, 1:30 de la tarde. Por lo menos 200 manifestantes entre estudiantes universitarios y militantes de diversos sindicatos y partidos políticos rompen el cerco policial y toman el patio de honor del Palacio de Gobierno. Todos están armados con piedras, palos y llantas quemadas. En solo unos minutos, la Plaza Mayor de Lima se convierte en un verdadero campo de batalla. Esta escena no puede ser más elocuente. El balance de la marcha, varias puertas dañadas, ventanales rotos, saqueo de pertrechos militares, una reja destrozada y una treintena de heridos y detenidos. Todo esto a lo largo de una de las jornadas más violentas de los últimos tiempos. Desde la segunda semana de septiembre, varias organizaciones políticas y sindicales, entre ellas el Gremio de Trabajadores de Construcción Civil y el SUTEP, convocaron un paro nacional de 24 horas para el 30 de septiembre último. Unos días después, se sumaron el Foro Universitario, grupo estudiantil del Foro Democrático, y el Comité Cívico 4 de Junio, integrado por jóvenes de Acción Popular, el APRA, el Partido Comunista del Perú Patria Roja y universitarios de otras tendencias, con la intención de realizar una movilización de protesta política. La marcha llevaría el nombre de Jornada Nacional de Lucha. En realidad, se trataba de una respuesta al Congreso por haber desechado la posibilidad del referéndum. En una reunión privada a fines de agosto, diversos grupos de oposición acordaron enfrentar políticamente al gobierno y desarrollar una resistencia democrática. La marcha del miércoles representaba uno de sus primeros pasos. Todo empezó a las 10:30 de la mañana. A esa hora, un centenar de trabajadores de construcción civil avanzaba por el Paseo de la República rumbo al cruce de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola. 20 minutos después, llegaban a la Plaza 2 de Mayo. A esa misma hora, medio centenar de sindicalistas del SUTEP se sumaba a la marcha y una treintena de manifestantes del Grupo Comunista Juventud Popular de Patria Roja se concentraba en la Plaza Francia esperando el momento indicado para integrarse a la movilización. Unidos en la lucha, obreros estudiantes, unidos en la lucha. La manifestación propiamente dicha empezó exactamente al mediodía. El grupo, conformado entonces por unas 1000 personas, se desplazó por la avenida Wilson rumbo al Paseo Colón. Entre los dirigentes políticos estaban Gustavo Mome del Comité Cívico por la Democracia, Ángel Delgado del Foro Democrático, Juan José Gorriti de la CGTP, Javier Díez Canseco del Partido Unificado Mariateguista, Luberlis Cáceres del SUTEP, el propio José Luis Risco de Construcción Civil, Carlos Roca y Mercedes Cabanillas del APRA, Renan Rafo del Partido Comunista Peruano, el general Rodolfo Robles y Víctor Delfín, entre varios otros. Así, poco a poco, el número de manifestantes empezó a crecer. En total ya había más de 2000 personas. A las 12:40 llegaron a la Plaza Grau y 5 minutos más tarde quemaron llantas y rompieron las lunas del frontis del Palacio de Justicia a pedradas.
Los manifestantes avanzaban lentamente rumbo a la Plaza Mayor y nadie les impedía el paso. Era evidente que el gobierno había decidido no oponer resistencia y dejarlos transitar por las calles de Lima. A la 1:20, unas 5.000 personas entraban a la plaza. No había tanquetas y menos aún piquetes policiales. En ese momento los dirigentes improvisaban un mitin político sobre una unidad móvil cuadrada frente a Palacio de Gobierno. Ábrese un poco más, ábrese un poco más. Tranquilas, chicas, no corran. Oye, que no corran. Sin embargo, era obvio que unas cuantas policías femeninas no eran suficientes para detener a miles de manifestantes. Y fue así que en algún momento se perdió el control de la situación y la turba entró al patio de honor de Palacio. Lo irónico es que los dirigentes políticos que convocaron la marcha se fueron de un momento a otro y dejaron el control de la situación en manos de los miembros de Construcción Civil, organismo gremial manejado por el Partido Comunista Peruano, y de estudiantes de la Juventud Popular, una de las canteras del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Sin embargo, los destrozos no solo se registraron en la parte exterior de la sede presidencial. Un grupo enardecido ingresó a uno de los ambientes del primer piso, el que corresponde a los húsares de Junín, y causó serios daños y saqueó pertrechos militares. Vamos, saca afuera todo, vamos. A las 2 de la tarde, mientras los manifestantes arrojaban algunos uniformes de los húsares de Junín al suelo, los encargados de la seguridad del palacio discutían entre ellos y la policía lanzaba bombas lacrimógenas que lo único que lograban era aturdir a los periodistas. Respiren profundo, respiren profundo. Tomen aire por el nariz, boten por la boca. Tranquilo, no pasa. ¿Y quieres cigarro? En realidad, solo unos 200 manifestantes provocaron semejante escándalo en la Casa de Gobierno. Cuando la policía logró desalojarlos, la descontrolada turba enrumbó hacia el Congreso. Pero los disturbios no terminaron en la Plaza Bolívar. La violencia continuó en el patio del Palacio de Gobierno y en todo el centro histórico de la ciudad durante varias horas. Así culminaba una jornada de miércoles en nombre de la democracia. Ese día, felizmente no hubo víctimas, pero sí destrozos, robos y una anarquía total en una de las zonas
más resguardadas en pleno corazón de Lima. ¡Entren en línea! Es evidente que a los encargados de la seguridad, esta se le fue de las manos y que unas cuantas policías desarmadas, paradas frente a la reja de Palacio, no ofrecían ninguna garantía. Un centenar de trabajadores de construcción civil y algunos universitarios radicales hicieron el resto. Una serie de versiones hasta cierto punto contradictorias se han tejido luego de los sucesos del pasado miércoles 30, en la que una turba invadió por varios minutos Palacio de Gobierno. Rosa Vallejo nos cuenta los entretelones de esta manifestación violentísima que felizmente, y así lo decimos, no provocó ninguna víctima que lamentar. No se trató de una guerra, pero ocasionó más destrozos que los que hubiera dejado un enemigo. La fuerza del vandalismo causó el 30 de septiembre último uno de los mayores y más reprobables vejámenes ocurridos contra nuestra Casa de Gobierno, cuando una turba de manifestantes abrió a golpe de comba las puertas de Palacio con total impunidad. Queda ahora conocer quiénes son los protagonistas de tamaña alevosía y quiénes tienen la responsabilidad de no haber impedido semejante desmán. No entrar en la provocación. Este hombre, quien blande la bandera del Partido Comunista, aún no ha sido identificado por los dirigentes que asistieron a la marcha cívica por la democracia, movilización que agrupó a cerca de 40.000 personas y que tuvo repercusión nacional. Como él, son varios los manifestantes que resultan desconocidos para sus propios dirigentes. Este caballero no es de conducción. No es de conducción. Míralo, cómo está todavía con esta barba media postiza, como quien se cubre el rostro. Si fuese alguien de la construcción, no tiene por qué esconderse. Ese no es un trabajador de la construcción. Mira, el kepi. Yo no sé si lo tendrán en un museo. ¿Este señor? Pero ¿Lo conozco? no lo conozco. Aquella mañana del miércoles, los manifestantes salieron de la Plaza 2 de Mayo rumbo a la Plaza Mayor de Lima. Una pequeña turba arremetió entonces contra la puerta de Palacio de Justicia. Ya se lucían palos, combas y piedras. Pero lo extraño fue descubrir la ausencia de unidades antimotines. Durante toda la marcha no se percibió presencia policial para garantizar, que es lo que nosotros solicitamos, que la marcha sea pacífica. Nosotros controlamos a nuestra gente, garantizamos que nuestra gente se comporte pacíficamente, pero el entorno no lo controlamos. Y el entorno pertenece al control policial. Cuando nosotros hablamos del control policial no hablamos de represión, hablamos casualmente de controlar a esa gente exaltada muchas veces, o incluso algunos infiltrados que intentan provocar a la gran masa. Lo cierto es que al desatarse el caos en la puerta de Palacio, la única cadena de seguridad, conformada por no más de 70 policías femeninas, quedó doblegada. La Casa de Gobierno quedó literalmente al desamparo. La turba no necesitó más de 10 minutos para tomar el patio de Palacio. Hasta entonces, y ni siquiera por casualidad, apareció un solo efectivo de seguridad. Los incursores que anduvieron como Juan por su casa procedieron al saqueo y la barbarie. Y cuando todo parecía haber sido vulnerado, es que aparecieron cerca de 4 decenas de policías militares y efectivos de la Guardia de Asalto de la Policía Nacional. La pregunta es, ¿dónde estaba la seguridad de Palacio y por qué no intervinieron antes? Según información extraoficial, la 7ª región de la policía había elaborado los planes operativos indicados para esta clase de movilizaciones. Planes que habrían contado con la aprobación de la Comandancia General y del Ministerio del Interior, pero que por alguna razón no se hicieron del todo efectivos.
Cuando la plaza fue tomada, al general ejército peruano Nazario Mercado, jefe de la Casa Militar de Palacio, no le quedó más remedio que ordenar a sus hombres que salieran a frenar la arremetida en un intento desesperado por reponer el orden. Sin embargo, más fue su desesperación al ver la reacción de sus efectivos. Aquí lo observamos evitando una tragedia. Actualmente, el general Mercado está siendo investigado por el fuero castrense. La policía, por su parte, hizo su ingreso por desamparados. Hay que recordar que desde hace algunos años, los agentes policiales fueron retirados de la seguridad interna y externa de Palacio. Como nunca Palacio de Gobierno estaba sin seguridad alguna, como nunca Palacio de Gobierno se ha permitido el ingreso tan fácil a las instalaciones del Palacio de Gobierno, como nunca no ha habido una fila de las fuerzas policiales para que por lo menos psicológicamente contenga un poco las presiones sociales sin que la policía actuara, porque no hay necesidad de que la policía actuara con su fuerza característica, sino que simplemente diera un papel mediatizador de las cosas que podamos hacer. Los hechos, sin embargo, dejaron un saldo de más de 40 detenidos entre estudiantes, trabajadores de construcción civil y profesores, así como daños de consideración. No obstante, hay quienes perciben aún en medio de la marcha la sombra de la infiltración. Al respecto, Yomar Meléndez, vicepresidente de la Federación de Estudiantes del Perú, cuenta lo ocurrido en la Comandancia Policial de San Andrés. En el grupo que fue detenido y trasladado a San Andrés, existía un personaje que en todo momento negó su identificación, que en ningún instante entregó un documento que lo acredite y que sin embargo dijo ser estudiante de la Cantuta cuando los estudiantes de la Cantuta no lo reconocían como tal. Sospechas semejantes tiene también Juan José Gorriti. Para nosotros esa gente que ha entrado y haya hecho lo que haya hecho, no se ha escondido y se le ven incluso las caras, es gente que responde a la exaltación. El infiltrado no muestra la cara nunca. El infiltrado se esconde detrás de trapos, de máscaras, de algo. Y de igual consideración es José Luis Risco. ¿Qué sentido tiene que tenga una barba postiza? No tiene sentido. Entonces, esas cosas son las que nosotros decimos, está la infiltración clara. Y mientras un grupo de estudiantes limpiaba las paredes de Palacio, las que horas antes habían sido temerariamente pintarrajeadas, Panorama pudo comprobar también que hay quienes prefieren mantenerse acechantes bajo la sombra. Este hombre, por ejemplo, fue señalado por un grupo de estudiantes como un agente del servicio de inteligencia. Información que no pudimos corroborar, porque al ver nuestras cámaras, dicho sujeto huyó como alma que lleva el diablo. Circunstancialmente nos topamos también con este agente, policial o militar, no lo sabemos. Lo cierto es que se inmiscuyó brevemente en medio de la protesta estudiantil que se encaminaba hacia la dirección de inteligencia, a donde habían sido llevados 18 manifestantes. Y aunque el vejamen ya ha sido ejecutado, cabe el arrepentimiento y también la explicación. El ministro del Interior, Juan Villanueva Ruesta, tiene ahora la palabra.